¿Cómo está Perú? Muy buenas noches. Norte, centro, sur, oriente peruano, ya listos a través de Amor Amor TV Digital. Quien te saluda y te da la bienvenida, soy tu amiga Giovanna Paredes y ya estamos en una edición más de tu programa Trampolín Musical, un programa que se inició la semana pasada, ha dado muchísimo que hablar gracias a toda la gente linda que ya se viene conectando y bueno, dándonos sus mejores deseos, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes. Y ahora sí, nuevamente un martes más con ustedes y con grandes invitados de lujo, ¿ah? Con nosotros el día de hoy llega Rusmel Espinosa, el ruso del arpa, y por supuesto también tenemos a nuestra danza que viene desde Ayacucho, que es una gran sorpresa. Han venido desde Ayacucho, Perú, así que el día de hoy compartimos con ustedes buena música, nuestros carnavales y también la música con arpa. Claro que sí, amigos, bienvenidos nuevamente. Abrazo fuerte a nombre de nuestro productor, el señor Raúl Arquínigo, a nombre de la señora Justina Guayo también el día de hoy, a nombre del señor Edwin Quintana, Natalia Arquínigo y toda la familia de Amor Amor TV Digital. Estamos listos. ¿Cómo están en casita? Los invito a compartir el programa, a dejarnos esa manito arriba, esos corazoncitos, por favor, esos aplausos, esos buenos deseos, todo lo que salga de su hermoso corazón de nuestro público en los comentarios. Vamos a compartir el programa entonces, se viene más adelante nuestros invitados. Vamos a iniciar con una hermosa canción, una canción que está dando la hora en todas las redes sociales. A los chicos, las chicas, todos lo están grabando sus TikToks, están compartiendo los reels con esta canción. El tema se llama El Mujeriego. Letra y música de quién más, del que le escribe y le canta el amor con sentimiento, Raúl Arquínigo. Luego de este tema, mis amores, regresamos ya con nuestro invitado, así que no se muevan a compartir el programa. Entonces vamos a disfrutar este temita musical. Él es el que le escribe y le canta el amor con sentimiento, el cantautor nacional Raúl Arquínigo. Música, maestro. Compositor talentoso, seductor y elegante,
para dar afecto y mucha pasión a los que quieran de mí. Yo no nací para amar, solo nací para dar afecto y mucha pasión a los que quieran de mí. ¡Eso, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué canción! ¿Ah? Mujeriego. Y ahora sí, ya estamos con nuestro invitado de la noche. Solamente está saliendo por aquí su compañera, nada más. Ella viene primero, ¿no? Ella sale primero. Y ahora sí, listos. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giovanita? Buenas noches. Buenas noches, a ya. estas horas, siempre con trampolín musical. ¿Cómo es? ¿Trampolín de tramposos o de me vas a lanzar a la fama? ¿Cómo es? Ay, ay, ay. Es un trampolín del que vamos a lanzarnos. Nos aventamos arriba. Ajá, así es. Hacia arriba. Así es. Pero no hacia abajo, por No, favor. no. Siempre para arriba. Con Toda la usted vida. mejor todavía. Ay, ay, ay. Bienvenido, ¿qué tal? Qué bonito recibirle en nuestro escenario aquí en Amor Amor. Bueno, usted ya caserito, pero en este programa, ¿no? Claro, primera vez en trampolín, por favor. Trampolín a la fama siempre con el ruso del arpa, Rusmel Espinosa. Ay, 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 muy bien, ha venido con su arpita y nos va a deleitar con lindas canciones el día de hoy. ¿De dónde está viniendo? Porque usted viene de viaje, ¿no? No, claro, hemos estado de gira esta semana, hemos estado el viernes en Marcona, el sábado en Lima y el domingo y ayer, ¿no? Hemos estado en Nazca, para adentro, en la mina, hemos estado caminando por allá junto con el Huayco. Está el Huayco, la lluvia en provincias, diferente, ¿no? El Sí, clima sí. diferente. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le trata a la gente por allá? No, gracias a Dios, nosotros trabajamos continuamente, gracias a la gente de Sur Chico y también estamos con la gente de Arequipa, la gente de Puno. La canción que más le piden en los escenarios, el tema que la gente que reclama una y otra vez, la que canta más de 2 veces. El clásico es Mi vecina Calatita. Ay, Claro. ay, esa canción hasta yo me la sé. Yo Claro, también ¿no? estaba pidiendo a la vecina. ¿Cuándo? ¿Nos va a cantar la vecina o ¿Qué no? te gusta más? Cuando dice se me para, ¿no? No, esa parte no Pero me el corazón, pues, No, pobre y corazón. si se le para de verdad. No, el corazón. El corazón le Trata puede del parar de corazón. verdad. No. Trata del corazón, por favor. Así ¿Qué es, estás pues. pensando, chiquilla? Trata solo del corazón. Eso estoy diciendo, se le puede parar dice que de la base 3 para arriba se le puede parar el corazón, más si veo una vecina así como dice en la canción. Claro, se me para el bobo. No queremos ser culpables de eso. Y ahora vamos a cantar primero por las puras. A veces cantamos con un poquito de agresividad, pero es parte del show, ¿no? Claro, son canciones, son solamente, como usted dice, parte del show, solamente son temas, ¿no? Claro. Así que esta canción se llama Por las puras es. Tú me ¿De quién quieres- es? ¿Quién es el autor de El esta ruso canción? del arpa. Hoy día vamos a cantar solo mis canciones, ya de mi propia autoría, letra y puño y letra del ruso del arpa. O sea, hoy día vamos a escuchar su historia hecha canciones. Ay, digamos. Ahí sí me agarraste. Hoy día nos va a cantar su historia. Muy bien, entonces, corazones, bueno, vamos a alegrarnos esta tarde. Trampolín musical, su nombre lo dice, musical. Así que vamos con la música, maestro, por favor.
Y ahora, chiquillos, por las puras es, tú me quieres dominar. Por las puras es ponerme el saco a mí. Yo soy muy humilde, no trates de confundir. Y yo soy macho alfa, ese saco es para otro. Que lave la ropa, dile a mi cuñadita. Que vaya a la tienda, dile a mi cuñadito. Atiende al bebé, tú misma eres chiquilla. Y si me dices a la camita, ahí sí, y yo mismo soy todo para ti solita. Que lave la ropa, dile a mi cuñadita. Que vaya a la tienda, dile a mi cuñadito. Atiende al bebé, tú misma eres chiquilla. Y si me dices a la camita, ahí sí, y yo mismo soy todo para ti solita. Ahora, chiquilla, ahora yo soy el que manda aquí y allá, o tal vez en la cocina. Por las puras es, tú me quieres dominar. Por las puras es ponerme el saco a mí. Yo soy muy humilde, no trates de confundir. Y yo soy macho alfa, ese saco es para otro. Que lave la ropa, dile a mi cuñadita. Que vaya a la tienda, dile a mi cuñadito. Atiende al bebé, tú misma eres chiquilla. Y si me dices a la camita, ahí sí, y yo mismo soy todo para ti solita. ¡Eso! Que lave la ropa, dile a mi cuñadita. Que vaya a la tienda, dile a mi cuñadito. Atiende al bebé, tú misma eres chiquilla. Y si me dices a la camita, ahí sí, y yo mismo soy todo para ti solita. Al macho machito, macho macho, lo quieren dominar. A mí con saquito, ni con mandados, eso no es para mí. Al macho machito, macho macho, lo quieren dominar. A mí con saquito, ni con mandados, eso no es para mí. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! A mí, con dominar, eso imposible. ¡Ay, ay, ay! Eso dices, eso dices. Y al final, tal vez es el más pisado. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Rusmel Espinosa! ¡El ruso del arpa! A la cama, a la cama, a la cama, a la cama te voy a llevar. Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes mover. ¡Por favor! A la cama, a la cama, a la cama, a la cama te voy a llevar. Para ver, para ver, para ver, ¿Cómo? para ver si sabes mover. ¡Claro! ¡Eso! ¡Vamos! Moviendo, 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 moviendo. Moviendo el cuerpito, Rusmel Espinosa. Ahora sí, yo creo que sí, tú sí mueves el cuerpito, pues chiquilla. Obvio, obvio. ¡Vamos! A la cama, a la cama, a la cama, a la cama te voy a llevar. Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes mover. A la cama, a la cama, a la cama, a la cama te voy a llevar. Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes mover. ¡Eso! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo!
Vamos, Giovanita. Por favor. ¿Cómo mueve la cinturita, Giovanita? Ay, 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 vamos, vamos. Eso. ¿Cómo lo mueve el público? Unita más. Y seguimos en trampolín musical. Rusmel Espinosa, el ruso del arpa. Por amor, amor, TV Digital. A compartir, amigos, a compartir. Mi corazón está destrozado y ya no puedo más con esta mi vida. Ay, qué dolor siente mi corazón. Solo puedes sanar con tus besitos, solo puedes sanar con tus abrazos. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Si sabes bien, ella no te quiere. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Si sabes bien, ella no te ama. Ahora, ese corazoncito se enamoró de un amor prohibido, Rusmel. Así es, chiquilla. Estoy buscando a alguien que cure. Ahí está, la manager, la manager. Las manos arriba. Eso. Las manos arriba. Eso. Las manos arriba. Eso. Mi corazón está destrozado y ya no puedo más con esta mi vida. Ay, qué dolor siente mi corazón. Solo puede calmar con tus besitos, solo puede sanar con tus abrazos. Y ahora lo cantamos todos. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Si sabes bien, ella no te quiere. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Si sabes bien, ella no te ama. Pobrecito mi corazón, ¿por qué tanto sufrimiento? Habiendo flores en el campo que puedan curar tus heridas. Pobrecito mi corazón, ¿por qué tanto sufrimiento? Habiendo flores en el campo que pueden sanar tus heridas. Ahora, tantos amores y te enamoraste de ese amor todavía. Bandida. Oye. Ay, eso. Gracias, César Salís. Eso, vamos, 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 vamos. La cabecita, Rusmel Espinosa. Esa tocadita. Vamos, maestro, eso. Goza la vida, vive la vida. Y yo solita me jaraneo, ¿Cómo te dicen? Mira, mira. Estás hermosa, gracias. Te está pidiendo eso. Una vueltita. Allá, vueltita. Ahí. Y la vueltita todos. Eso. ¡Ey! ¡Eso! Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Con esta chiquilla no sé qué hacer. ¿Cómo? Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter.
con esta flaquita no sé qué hacer. Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Con esta chiquilla no sé qué hacer. Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Con esta flaquita no sé qué hacer. Ajá. ¡Ahora! ¡Ese pasito! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! Para el maestro Rusmel Espinosa, gracias por ese cariño. ¿Ah? Gracias por las canciones. ¿Ah? Esta canción, todas han sido, creo, ha venido preparado para cantarme a mí. Sí, o para todas las chicas, ¿no? No, Sí, no, sí, para todo el público también. Lo que pasa, mira, yo tengo en toda mi carrera artística como intérprete como 14 canciones. 14 canciones de su puño y letra. Claro. ¿Y en alguna de esas canciones hay un mensaje oculto, quizá algo que nos quiere contar en la canción? No, es parte de... Yo Parte soy, de la mira, vida. claro, yo soy un poco pícaro, ¿no? Mis Porque, canciones. por ejemplo, si hablamos de Shakira cuenta toda su historia en sus canciones, ¿es lo mismo le pasa a usted? No, chiquilla, no, ahí no. está mal. Shakira está pasando sus cositas, pues nosotros no. No ha pasado nada de esas cositas. No No es que ha tenido una chica y no ha sabido qué hacer. No, chiquilla, no. Todavía. Eso dice la canción. Bueno, vueltita, gracias. Ay, qué bonito estamos compartiendo el día de hoy, pero también invitar y recordar al público a que ustedes también nos acompañen compartiendo, comentando también para mi amiga Patti Alvarado. ¿Ah? Está emocionada, Patti, te esperamos, amiga, te esperamos. Tenemos y queremos tenerte aquí en Amor. Ojalá pronto estés con nosotros el día de hoy compartiendo música. Ya está afinando el maestro Rusmel Espinosa, que ha venido a cantarnos sus canciones y también a contarnos parte de su vida, parte de su trayectoria como artista, ¿no? Que quizás mucho lo vemos en el escenario y no tenemos la oportunidad de poder conocer un poco más de cerca a nuestro artista. Así que el día de hoy, como lo tenemos aquí, vamos a aprovechar en preguntarle de todo. Maestro, ¿soltero, casado, viudo o divorciado? Ay, ¿cómo es esa pregunta, por favor? Cuéntenos con la verdad. No, siempre para el público estamos solteritos, ¿no? Todo el público siempre, con todo el cariño para todo el público. ¿Pero se ha casado alguna vez? No, mi vida ¿Nunca? privada yo hablo fuera de aquí, ¿no? Siempre. No, pero aquí el público, nosotros queremos saber. No, pues. eso nunca he hablado ni hablaré. ¿Siempre soltero? Siempre soltero para el público. Soltero para el público, para Así cualquiera. Muy No, bien. siempre. ¿De qué parte del Perú es Yo soy usted? del departamento de Ancash, provincia de Antonio Raimondi, distrito de Yamellín, de mi pueblo querido, hermoso San Vicente Ferrer de Coto. Es un pueblo pequeñito, es un caserío que pertenece al distrito de Yamellín. ¿A los cuántos años llegó a la capital? A la capital a los 18. Jovencito ya. Jovencito. ¿Toda la primaria, secundaria lo estudió en su tierra? Allá en mi tierra, primaria, secundaria. Aquí, bueno, superior, ¿no? Ay. ¿Con quién estamos hablando? Con Rusmel Espinosa nada más. ¿Y de profesión? Bueno, ahí tenemos una pequeña carrerita, pero le hemos dado de lado porque estamos más metidos, más sumergido en música, este ¿no? hermoso arte que es la música. Yo vengo toda mi vida, he sido músico, soy músico, solo que ahora estoy como intérprete. Ay, qué bonito. Sí, hemos visto yo he visto su grabación antes que usted venga, estaba investigando mucho y he visto desde jovencito tocando con los artistas. ¿Ah? Sí, Bueno, sí. hace mucho. ¿Cuánto tiempo ya de carrera artística? Digamos unos 22 años. Ay, ha iniciado jovencito. 22 años en el ámbito folclórico, Ajá. pero yo toco desde niño. ¿Y quién le inspiró a hacer música? Mi padre, yo creo que mi padre, porque yo siempre le he seguido a mi padre. Mi padre es músico, es un señor que le gusta cantar en cualquier reunión, es el alma de la fiesta. Ay, qué bonito. Él es el que hace la fiesta, el que canta, el que toca Claro, y él es el que ha enseñado. y él encanta, él hace todo. La fiesta lo hace él. Un saludo para mi padre, Eulogio Amador Espinosa Vázquez, que está en mi tierra. Qué
bonito, qué dicha tener a sus padres. ¿Tiene a sus dos padres? Así es, así es. Mi madrecita linda, Luisa Tarazona también, que siempre está ahí. A toda la familia allá en Ancash, ¿no? Va a hacer llegar el saludo muy especial para ellos. Hoy estamos con un ancashino que está representando a la música con arpa, un gran músico, autor, compositor también de sus propios temas. Orgullo para todos los ancashinos y por supuesto para nosotros los peruanos. ¿Cuál es tu sueño, maestro? Bueno, seguir trabajando para el pueblo, para nuestro pueblo siempre, seguir trabajando en la música. Pero algún sueño, alguna meta, quisiera colaborar quizás con un artista, si tuviera la oportunidad de hacer un concierto, ¿con qué artista le gustaría? Bueno, para los conciertos siempre invitamos para mi aniversario a diferentes artistas, como esta vez en mi 4º aniversario estuvo el señor Raúl Arquínigo, estuvo el grupo JC que canta bastante sus chimaiches, estilo Ancash, estuvo Marisol Cabero y estuvo Juventud Yacus, nada más. Entonces, y como... Sueño cumplido, entonces. Claro, yo siempre invito a los artistas a lo que yo puedo, ¿no? A los que le gusta. No, No. a los que gusta el público. Claro, Claro, para porque hacer- si yo tuviera la oportunidad, haría con lo que a mí me gusta, por ejemplo. En mi caso, yo hago para el público porque todo se da al público, ¿no? Muy bien, qué bonito. Bueno, se viene entonces, ya me imagino, preparando un aniversario más, un cumpleaños más. Claro, pero eso ya fin de año todavía. Todavía, bueno, pero tenemos tiempo para prepararlo. Así es. Muy bien, maestro, hay que seguir cantando, ¿no? Hay que seguir alegrando los corazones. ¿Y qué dice el público? ¿Qué canción le gustaría que cante Rusmel Espinosa? Aprovechemos que hoy está con nosotros. Mira, nosotros, bueno, mi persona, yo trabajo mucho en eventos privados, cumpleaños, 50 años, matrimonios, de todo, pero siempre la gente nos pide los covers, los famosos covers, gracias a nuestros artistas que son, ¿no? Un ícono a quienes seguir, como Mario Mendoza, Ángel Damaso, y siempre. Y a veces en mis transmisiones, pues siempre hay críticas, solo copian. Tengo temas propios, por eso vamos a cantar mis canciones hoy día. Hoy día, entonces, un día para compartir los éxitos, canciones de su puño y letra, de su propia Claro. autoría, del maestro Rusmel Espinosa, aquí en tu programa, Trampolín Musical. Para nosotros un honor compartir estas canciones. Entonces, vamos a la música. Adelante, maestro. Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y todo mi dinero. Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y todo mi dinero. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Y ahora, en Trampolín Musical, Rusmel Espinosa, el ruso del arpa, con cariño para todo el Perú. Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y todo mi dinero. Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y todo mi dinero. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar
cuando no ves la salida. No es que sean el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Nació un amor, creció un amor, un nuevo amor en mi corazón. Nada de ti queda en mí, nada de ti vive en mí. Nació un amor, creció un amor, un nuevo amor en mi corazón. Nada de ti vive en mí, nada de ti queda en mí. ¡Ajá! ¿Dónde está mi bailarina? Trabaja, trabaja, chiquilla. Nació un amor, creció un amor, un nuevo amor en mi corazón. Nada de ti queda en mí, nada de ti vive en mí. Nació un amor, creció un amor, un nuevo amor en mi corazón. Nada de ti queda en mí, nada de ti vive en mí. ¡Ajá! Muévela, muévela, mueve la cinturita, por Dios. Mueve la mercadería. Eso, ahora sí. ¡Ey! ¡Ey! Gracias por darme voz. Ahora me defiendo, ahora me defiendo. Dale duro. ¡Ey! Oiga, 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 Giovanita, por Dios. ¡Vamos, vamos! ¡Ey, Sigue. ey, 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 ey! Así, 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 así. ¡Vamos, vamos! Unita más. Las manos arriba, las palmas arriba, ¡Eso! las manos arriba. ¡Arriba! Y todos, compartiendo el programa. No tengo nada ni nadie en mi vida, hasta mi familia se han alejado. Todos mis amigos desaparecieron y mis amores me abandonaron. ¡Por Sin Dios! llorar, Roosevelt Espinosa. No tengo nada ni nadie en mi vida, hasta mi familia se han alejado. Todos mis amigos desaparecieron y mis amores me abandonaron. El dicho dice: Ahora me encuentro en las cantinas tomando tragos muy amargos. Solo ellas son testigos de mis pesares y tormentos. Ahora me encuentro en las cantinas tomando tragos muy amargos. Solo ellos son testigos de mis pesares y tormentos. Ahora. eso. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y Si nada tienes, no hasta vales tu nada. familia, tus Nadie. amigos y tu amorcito menos. Solito te quedarás. ¿Sí o no? Así es, chiquilla. Y todo el público. Lo cantamos, chicas, lo cantamos. No tengo nada ni nadie en mi vida, hasta mi familia se han alejado. Todos mis amigos desaparecieron y mis amores desaparecieron. Toditos. No tengo nada ni nadie en mi vida, hasta mi familia se han alejado. Todos mis amigos desaparecieron y mis amores desaparecieron. Se fueron. Ahora me encuentro en las cantinas tomando tragos muy amargos. Solo ellos son testigos de mis pesares y tormentos. Ahora me encuentro en las cantinas tomando tragos muy amargos. Solo ellos son testigos de mis pesares y tormentos. Ahora.
Ay, zapateadito, zapateadito. Ese zapatito, Rumen Espinosa. El ruso del arpa. ¿Y cómo lo baila Natalia Arquínigo? ¡Ey, ey, ey, ey! Eso, 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 eso. Ahora. Pasito, 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 pasito. Suave, suave, suavecito. Y ahora tú. Ahora yo. Pasito, 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 pasito. Suave, suave, suavecito. Como te gusta, como te gusta. Trampolín musical. Por amor, TV Digital. Ajá. Unita más. Eso. Ahora. Ajá. Edwin Quintana y Natalie Arquínigo están Así bailando. Ajá. Ahí al frente. ¿Y quién está ganando? ¿Los hombres o las mujeres? Ahí voy, ahí te gano. Fuerte los aplausos, amigos. ¡Qué bonito! Alegría en esos corazoncitos peruanos que hoy nos vienen sintonizando a través de tu canal preferido, tu página de Amor TV Digital. Sigan compartiendo, amigos. Estamos en mi página, estamos también en la página del maestro Rusmel Espinosa. Con cariño para todos ustedes. Saludamos rápidamente a nuestros amigos que se vienen conectando. Vamos a ver quién está por aquí, quienes nos vienen dejando sus saludos y compartiendo el programa el día de hoy. Recuerden también invitarlos a todos los que están viendo el programa y son artistas o tienen su marca, quieren ser parte del programa. Comuníquense a la página de Amor TV Digital, ahí les envía directamente el enlace vía WhatsApp para que puedan comunicarse directamente y ustedes también sean parte de este programa, ¿no? Están todos cordialmente invitados, los artistas, los nuevos valores y también los artistas consagrados, los que están realizando su evento, los que están de aniversario, de cumpleaños, todos están invitados. Estoy ingresando mientras tanto ya por aquí a nuestra página de Amor para poder saludar a todo nuestro público que se viene conectando. Los saludos también están apareciendo en su pantalla de nuestros amigos que se vienen conectando, ¿no? Todos los que vienen compartiendo. Tenemos grandes invitados ahí. Recuerden que ahí está apareciendo. Ahora sí, nuestro número de WhatsApp 943. A ver nuevamente, por favor, señor director, para nuestros amigos que tienen su marca, quieren promocionar con nosotros, 943-587-438. Vía WhatsApp, promociona tu evento, promociona tu marca, eres artista, quieres estar presente. Aquí los esperamos, amigos. Esta casa, tu casa televisiva, siempre abierta, siempre con las puertas abiertas para todos los artistas, para todos nuestros amigos que ustedes quieran ser parte de esta gran familia, promoviendo y difundiendo nuestro folclore a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional también? Muy bien, maestro. El maestro Rusmel Espinosa está afinando el arpa para seguir deleitándonos con sus canciones. Agradecemos su cariño. Y por el día de hoy estar presente, viene de una larga gira por el sur chico, viene del sur, viene por el norte también llevando sus canciones, está por Ancash, con todos sus éxitos, ¿no? Y el día de hoy se ha dado ese tiempo para poder compartir con nosotros. ¿Estamos casi listos, maestro? ¿Casi? Casi. A ver. Yo estoy ingresando rápidamente por aquí. Ahora sí, ya estoy en la página para poder saludar. A ver, rapidito nomás, para Zulma Guamán, la voz sagrada. Zulma preciosa. Zulma es una artista, es una artista, ¿no?
Saluditos a la distancia para el maestro Rusmel, nos dice, y esperamos que pronto estés con nosotros. Zulma, desde el Cusco, entonces te esperamos. Pregúntale por nuestra paisana, me dice Pati Alvarado. ¿Usted conoce alguna paisana mía de Huamachuco? Yo tuve la oportunidad de grabar para ella, para Zulma Guamán, allá por los años 2010, no sé. Ya, canta con arpa y grabó con usted. Así es. No, de Huamachuco, dice, de Huamachuco, que le pregunte por una paisana mía de Huamachuco. ¿Usted ha grabado con alguna paisana mía, huamachuquina? Sí, con varias Con señoritas, varias. claro. Ah. ¿Pero quién es? ¿Quién es? A ver. Pati Alvarado. Ya ves. Ya. Saludito para Pati. Dice que ha grabado con varias, Pati. Ahí nomás. ¿Qué más puedo preguntar? A ver, ustedes déjenme las preguntas y yo como lo tengo acá al ladito le voy a preguntar ya. Saludito para la gente, para mi amiga Sonia Pimentel. Ya se vienen también los artistas invitados. Más adelantito se viene nuestra danza de Acucho para bailar los ricos carnavales. Así que amigos, sigan compartiendo. Para Manuel García, gracias Manuelito. También está full sintonía hoy de tu programa Trampolín Musical. Todos los martes de 6 a 8 de la noche, amigos, todos están invitadísimos. Vamos a seguir con las preguntas al maestro Rusmel Espinosa. Así que si ustedes quieren participar, déjennos también sus preguntas para poder hablar con él. Y esperamos pues que nos conteste siempre, que nos responda con la verdad, ¿no? Si ustedes quieren saber más, también vamos a traer un sillón ya rojo acá para que nos cuente toditito, ¿sí? Claro que sí. Seguimos compartiendo entonces, amigos, para todos nuestros... a ver, se nos va por aquí, se me van los saluditos. Pero amigos... para todos los que están en sintonía, ¿no? Gracias a todas las marcas también que ya se apuntan, a todos nuestros auspiciadores, Colchones y Espumas El Cisne, está también Ajicito Limo, restaurante cevichería, ¿no? A quienes agradecemos. Visiten Ajicito Limo y coman riquísimo, riquísimo, lo mejor en platos marinos y ahora también platos criollos. Y también agradecemos a Carbonería Fuego Andino, ¿no? Muchas gracias, amigos. Y ahora sí está listo, vamos a seguir. Quieren saber mucho más de usted, la gente quiere saber. Quiero recalcar un saludo para Ajicito Limo. Así es. Lo máximo, ¿has probado el ceviche de sus conchas negras? Riquísimo, bueno, buenazo. Yo he probado todo, sí, riquísimo, sí, ¿no? he probado varios. ¿Qué más ha probado? A ver, a mí me gusta el trío, también hay chaufa de pescado. ¿Cómo te gusta el trío? ¿Cómo es eso? El trío, pues, chicharrones, arroz con mariscos. Tienes que ser y específico. El trío marino. El trío marino. ¿Usted ha probado el trío? Por favor. Pero hay diferentes, ¿no? Hay trío con causa, hay trío con pescado. ¿Con cuál le gusta? Chicharrón de pescado, su arroz con mariscos y su cevichito, pues, ¿no? Y el otro también es causa de pulpo, no sé cómo se llama, de esas... De cangrejo. Todo, pulpo al olivo también. Te acordaste más. Sí. No, hasta su cerveza está rica de Sirotupia. ¿Por qué? Está heladita. No, la verdad que sí, tienen los ricos cócteles también, buenazo. Donde podemos compartir pues un día, un aniversario, un cumpleaños. Por ejemplo, usted si se acerca su cumpleaños puede ir a celebrarlo allá porque tienen el segundo piso un gran espacio como para hacer música también. Claro. Bonito, muy bonito. No, pero aparte de eso, el ambiente amical que ofrece nuestro amigo Sirotupia es lo mejor. Yo creo que vamos por eso, ¿no? El ser amigo del pueblo, el que hermano, estás aquí conmigo. Eso es lo que se quiere, el negocio es eso, ¿no? Gracias, amigo Sirotupia. Ciro Quispetupia, el chef. Ciro Quispetupia. Ya, pero todo el mundo le dice Sirotupia nada más. Así es, bueno, muchas gracias. A él también está auspiciando el programa y a todas las nuevas marcas que se vienen apuntando, amigos. Vamos a continuar entonces. Vamos con más música y regresamos para preguntar de todo. Sí, déjenme sus preguntas. Escucho una bullita al fondo de mi casita. Me acerco muy despacito a ver qué
es lo que pasaba. Era pues mi vecinita bañándose calatita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. Era pues mi vecinita bañándose calatita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. Se me para, se me para, se me para el corazoncito por culpa de mi vecina. Se me para, se me para, se me para el corazoncito por culpa de mi vecina. Y ahora, ¡ay, vecinito! ¡Que no se te pare ese corazoncito! se me paró, se me paró. ¡Ese Ahora corazoncito! lo tengo parado el corazón. Ten cuidado, ten cuidado. Escucho una bullita al fondo de mi casita. Me acerco muy despacito a ver qué es lo que pasaba. Era pues Giovanna bañándose calatita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. ¿Cómo? Era pues Giovanna bañándose calatita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. ¿Cómo dice? Se me para, se me para, se me para el corazoncito por culpa de Giovanna. ¿Qué Se me para, se me para, se me para el corazoncito por culpa de Giovanna. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. Ahora que está solita, le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón blanquito. Pásalo. Ahora que está solita, le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón rojito. Ajá. Rosado. Se asustó la cuerda. Se paró. Se paró, ahora sí. Ahora que está solita, le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón rojito. Ahora que está solita, le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón rosado. Ajá. Eso. Ahora. Eso sí. Rosado tenía que ser. O rojito. ¿Te gusta el jabón rosado? Claro. Coloradito. Ajá. Dale duro. Rompiendo el piso. Pasando el jabón. ¿Para qué más? Para Casino La Policía de La Molina, con mucho cariño. Para ti, Paulino Roca de la Cruz. Paulino está en sintonía el día de hoy de nuestro programa. Para mi amiga Giovanna Paredes está también. Danielito Domínguez, con mucho cariño para ti, amigo. Compartan, amigos, compartan a todos los que llegan por aquí, para que nuevas personitas así se conecten, a todos los que están viendo en casita, muchos en el trabajo, a ver a esta hora ya de la noche, saliendo del trabajo también, muchos, ¿no? ¿Cuántos están saliendo del trabajo? Disfrutando el rico lonchecito también o esa cena. Nosotros con nuestra cena musical o nuestro lonchecito musical compartiendo con ustedes, ¿sí? Alegrando esos corazoncitos. Quizás muchos tenemos problemas, nada es fácil en esta vida, pero aquí nosotros para alegrar esos corazoncitos. La música, la mejor medicina para el alma y mejor si es en directo, ¿no? Como el día de hoy, el maestro Rusmel Espinosa, un gran artista, más de 20 años de trayectoria, está con nosotros.
nosotros, acompañándonos y alegrándonos en esta tarde. Ha venido con su arpa, músico, arpista, también es compositor y ahora intérprete de sus propias canciones. Hoy nos está regalando canciones de su autoría, éxitos que nacen de su corazón, canciones de su propia inspiración, así como La Vecinita. ¿Cuántos han escuchado esta canción en la voz del maestro Rusmel Espinosa? Todo un éxito en el TikTok, en todas las redes sociales, da muchísimo que hablar esta canción. ¿Cuántos lo han grabado también, no? Orgullo para él y un gran artista, orgullo para nosotros que esté acompañándonos esta noche. Aquí en tu programa Trampolín Musical. Y la cuerda se asustó, maestro. ¿Qué ha pasado con la cuerda? Siempre te traiciona la cuerda, siempre. En el escenario también a En veces, el escenario ¿no? también, pero solucionamos de inmediato, ya estamos preparados, bueno. Ahorita ya cuántos años de experiencia en 5 minutos, mientras que yo voy hablando ya está el... Ya está. Me dice mejor que te pasen jabón Bolívar. Ay, pero te está diciendo a ti. Por eso, pues que me pase jabón Bolívar. Ya, no, un Pero- jabón grandazo, ¿no? Eso es Esa antiguo, es ¿sabes? antigüedad ese, Claro, ¿no? eso es Con que el que grandazo, lavaban tiene que ser ropa. para Iván. Ay, se pasaron, se pasaron. ¿Cómo va a querer que me pase? Ay, ¿quién se ríe conmigo? ¿Quién se ríe? Ay. Qué bonito compartir con usted, maestro, sus canciones. Todo un honor para nosotros el día de hoy. Esperamos pues que siempre nos visite, siempre esté con nosotros. Gracias, Ivanita, gracias a nuestro productor general, Amor TV, ¿verdad? Así es, el señor Raúl Arquínigo, Edwin Quintana, también. el ingeniero Edwin Quintana, tenemos a nuestra Natalie Arquínigo, que poco a poco, ¿no? Antes no se veía, ahora ya está sumergido en este ambiente del folclore, que cuando entras aquí ya no sales, Natalie, aquí te quedas ya. Así es. Así es. Usted desde que inicia su carrera me imagino que ha habido muchos altos y bajos y en algunas oportunidades ganas de rendirse también, ¿no? Sí, así como yo conté en el podcast, ¿cómo se dice? Podcast, ¿no? A mí no me daban chance de tocar el arpa en escenario, me rechazaban un montón, pero son etapas que pasas en cualquier carrera, en cualquier etapa de la carrera, siempre. El inicio es así, siempre, ¿no? Y ahora entiendo que tienen que entender todos que la carrera es así. Todo empiezo siempre es difícil y luego viene lo que se puede trabajar continuamente. Luego vas aprendiendo también en el camino, ¿no? Porque nuestra vida es nuestra misma maestra, nosotros mismos vamos aprendiendo así poco a poco. Muy bien, maestro, entonces ha sido un honor el día de hoy compartir con usted sus Vamos a canciones. cantar una canción vamos más, a ¿ya? cantar más todavía, así Ya, nos a la quedamos, suegra. nos quedamos un poco más para seguir compartiendo con el público. ¿Algún saludito, algún comunicado importantísimo que tenga que hacer llegar al público? No, mi Cherry, pues, ¿no? Llamen a 4 veces 9 89 104 9999 89104 para contratos Solo para contratos. y maltratos. Ah, también que... Para todo hay que llamar siempre. Muy bien, muchas gracias, maestro. Entonces vamos a seguir bailando. Ya por ahí nuestra manager ha anotado el número, todo. ¿Está listo el número, no, Sonia? ¿Has anotado el número? Muy bien, ahora sí. Ay. Seguimos. Música en vivo. Rusmel Espinosa, el ruso del arpa. Aquí en tu programa Trampolín Musical. Por Amor TV Digital. A mí me llaman el tiro, a mi mujer la escopeta, a mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. A mí me llaman el tiro, a mi mujer la escopeta, a mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. ¿Cómo? No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleven a su hija Champauma. ¿Qué cosa? No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleve a su hija Champauma. ¡Ahora! Son las canciones que nacen de su
escopeta. ¿Por qué? A mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. Dísela, dísela. A mí me llaman el tiro, a mi mujer la escopeta, a mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleve a su hija Champauma. No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleven a su hija y a su hija Champauma. El tiro, la escopeta y el cartucho es la solución para botar de un solo susto a esa paloma traicionera. ¿Qué cosa? El tiro, la escopeta y el cartucho es la solución para botar de un solo susto a esa paloma traicionera. ¡Claro! ¡Eso sí! El tiro y el cartucho. Solución para la suegra. Escúchale, escúchalo. Y nos vamos por todo el Perú. Nuestros amigos de Ancash. Arriba Huancayo. A la Giovanna, ¿cómo le llamarán? Dice. Ese es Daniel. ¿Cómo? Rusmel Espinosa. El ruso del arpa. No va a Con ser. estilo. Chiquillos, con por sabor. Dios. ¿Cómo, cómo? Oiga, 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 oiga. Oiga, Giovanita, por Dios. Muévela. Alócate, alócate. Eso me gusta, eso me gusta. Para Erlinda Espinosa. Para ti, Erlinda. Para Rufo Choque Huanca también, con cariño. Ahorita más. Tócame, 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 tócame la arpa, Rusmel Espinosa. Te tocaré como quieras. Cuando quieras. Ahora, ahora. Eso. Se cansaron. ¿Qué dice el Ajá. público? Vamos a ver los comentarios rapidito. Los que se cansaron, quieren más, nos quedamos. ¿Hasta qué hora nos podemos quedar, maestro? Ah, ya, como ustedes digan. Yo creo que ya con esta nos despedimos. Gracias. Hasta Tenemos las más 6 de la grupos, mañana. ¿verdad? Hasta las- Me están pidiendo por las redes que confirme que este sábado estaré en el centro poblado de Relave. Pertenece al distrito de Puyo, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho. Gracias a la gente Ayacucho. linda de centro poblado de Relave. ¡Qué bonito! Muy bien, amigos, entonces confirmado, con su propia voz, él está confirmando para este sábado, ¿no? La fiesta, este sábado la fiesta es en Ayacucho, ya que están full carnavales por allá, ¿no? Celebrando la fiesta de los carnavales en diferentes distritos, provincias, en Ayacucho, en Acros, ¿no, Sonia? También. Acocros también están de fiesta y todos los pueblos, caseríos que siguen celebrando sus carnavales y sus fiestas. Este sábado entonces tienen a nuestro invitado, el maestro Rusmel Espinosa, que también estará por allá. Amigos, rapidito tomen nota el número que está apareciendo en tu pantalla para que puedan promocionar su marca, su evento, su cumpleaños, su bautizo, su matrimonio o cualquier tipo de evento. Nosotros estamos con nuestro artista invitado, Rusmel Espinosa, hoy aquí en tu programa Trampolín Musical. Muchas gracias a nuestro productor y a toda la familia, especialmente a usted que está en casita o en diferentes lugares, no muchos en el carro, en el
el taxi, en la combi, por ahí compartiendo el programa. Gracias por ese cariño. Gracias, maestro, por su visita, por estar el día de hoy. Como ya estoy agradeciendo desde que hemos iniciado el programa, me siento muy agradecida, muy feliz porque la fiesta es para mí. Estoy bailando, estoy gozando, espero que ustedes también en casita lo estén disfrutando. No, Giovanita, gracias a ti y a nuestro productor general, el señor Raúl Arquínigo, mi paisita, a las personas que están en cabina. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se dice? A nuestra producción. Nuestra producción. Ahí está Edwin Quintana y Natalie Arquínigo. Han cerrado la cortina. ¿Qué estarán haciendo adentro? ¿Qué pasa? Están bailando. Están bailando. Para bailar cierran la cortina, ¿no? Así es. No puede ser. Es que están bailando un reggaetón. Están bailando un reggaetón, ¿no? Usted toca como zapateadito, y para ellos están reggaetoneando. Ay. Pero han cerrado la cortina, eso es lo que... ¿Por qué será? Bueno, no tienen voz, no podemos saber. Así no es. podemos saber eso. Pero de nada la vemos. Me voy con esta canción, se llama Hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo más hermosa que ayer. Ay. Yo, todo bien. Muchas gracias, son tus ojos. El problema son los ojos, ¿no? Dice que... Necesitas lentes. La visión engaña, dice. Las luces, el juego de cámara, ahora los filtros. No. Filtro, siempre. Eso puede decir cuando lo ve por TikTok. ¿Verdad? No, pero siempre hay que poner filtrito, pues. Giovanita, siempre tienen que tener un poquito de cariño. Muchas gracias. Bien, nos vamos con esta canción. Bueno, se va. Vienen más invitados, amigos. Sigan compartiendo. Quédense con nosotros. Esta canción también de puño y letra, Rusmel Espinosa. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Autor y compositor de sus propias canciones. Músico, intérprete, con una voz que enamora, elegancia en el escenario, ancashino de corazón, el maestro Rusmel Espinosa. Talento, juventud y belleza. Te encuentro después de días, hola mi amor. Te encuentro después de horas, hola mi amor. Hola. Te veo más hermosa que la última vez, o es que mis ojitos me están engañando. Te veo más hermosa que la última vez, o es que mis ojitos me están engañando. Tú eres la miel, néctar más dulce para mi corazón. Tú eres la miel, néctar más dulce para mi corazón. Ahora. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí todo bien. Pero estás más hermosa que ayer. Gracias. Estás como una planta verde, verdecita, que pronto madurará. Seguro que más tarde. Imagínate. Te encuentro después de días, hola mi amor. Hola. Te encuentro después de horas, hola mi amor. Te veo más hermosa que la última vez, o es que mis ojitos me están engañando. Es el amor. Te veo más hermosa que la última vez, o es que mis ojitos me están engañando. Y que vive el amor. Tú eres la miel, néctar más dulce para mi corazón. Tú eres la miel, néctar más dulce, dulcecita para mi corazón. Ahora, bésame, abrázame,
mi amor, así, 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 mi amor. Bésame, abrázame, mi amor, así, 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 así. Bésame, abrázame, todo, todo, todo. Así, 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 así. Como si fuera el último día. Así es. Vive la vida. Goza la vida. Vive la vida. Disfruta, disfruta, cholito. Ahora es cuando, papi. Ahora o nunca. Ay, ay, ay. ¡Que vive la vida! ¡Zapateadito! ¡Eso! Abajito, abajito, echadito, echadito, vamos. Échate, 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 échate. Abajo, abajo. Y ya no pueden los varones. Si me he hecho, va a haber problemas. Mira, sentadita, 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 sentadito, sentadito. Eso, ahora. Arriba, arriba, arriba el Perú. Esto es música. Y esto es vida. ¿Para qué más? Gracias, chiquillos. Mi frase es chiquillos, chiquillas. Chiquilla. No Por nos Dios. dejes, dice la Natalie. Ay, ay, ay. Gracias a nuestros productores, a la producción, Edwin Quintana y Natalie Arquínigo, que ya abrieron la cortina y están sudando, han salido sudando. ¿Qué pasó? Han salido Oye, sudando. eso es cierto, nosotros estamos bailando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Denuncia pública. Ay, 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 Reclamo chiquillos. público. Gracias a todo el público, gracias Amor Amor TV y síganme en todas las plataformas, TikTok, Facebook, YouTube, Rusmel Espinosa, el ruso del arpa. Gracias. Muchas gracias, maestro. Esperamos que no sea la primera ni la última. Esperamos tenerlo siempre aquí. Gracias por estar presente, por deleitarnos con sus canciones y por compartir con nosotros éxitos de su propia autoría. Ha sido una tarde alimenticia para nuestro folclore. Muchas gracias. Gracias, Giovanita. En la siguiente, mira, hoy hemos cantado solo 5, ¿no? 5 o 6 canciones. La siguiente cantamos el resto de las canciones de Mi Puño y Letra. Qué bonito, muchas gracias. Sigue así, maestro, siempre para adelante, sigue creciendo, componiendo más temas, más éxitos. Nuestro folclore y nuestro Perú lo necesitan. Muchas gracias. Muy bien, amigos, vamos a continuar nosotros con el programa. Rápidamente voy con los saluditos para mi amigo Valverde Colares Lino, para Alejandra Ticuña, ¿no? Alejandra Ticuña, para Elena Patricio también, saluditos. Mis temas favoritos para Rose también está compartiendo con nosotros esta bonita tarde. Rufino también, después de tiempo, mis saludos cordiales a la distancia para ti, Erlinda Espinosa. Para Elena Patricio, ¿no? Gracias a todos los que el día de hoy nos vienen dejando sus saluditos. Mi amigo Daniel Domínguez también, mi bella Patti, mi hermosa Sonia que nos acompaña el día de hoy y a toda la familia que comparte en los diferentes lugares, ¿no? Nuestra gente de Puno, la gente hermosa de Juliaca también compartiendo con nosotros porque nuestro folclore es amplio y bonito para poder compartir con ustedes. Gracias, amigos. Entonces, rápidamente nos vamos con un temita musical y regresamos con nuestros invitados de lujo el día de hoy, ¿ah? Desde Ayacucho, este martes es un día especial porque nos visita nuestros amigos de Ayacucho. Se viene con todo el grupo, ¿no? Todo el grupo se está viniendo desde allá, desde Ayacucho. Ellos son Centro Musical Nueva Generación, hijos de Pampamarca. Han venido completitos para hacernos bailar los ricos carnavales. Yo también me voy a poner mi pollera ahorita y regreso para seguir bailando los ricos carnavales. Tema musical entonces, ¿estamos listos, Natalie? Para el chico enamorado, don Rogelio. ¡Eva! Y para todas las chicas enamoradas. Para Así esos como amores yo. sinceros, Delia. Eso. Porque
un amor verdadero, así como el de Rogelio y Ricardina. Pase lo que pase, siempre juntos. Con plata o sin plata, igualito. Soy tu luna, tú eres mi sol, amiga mía. Oye, oye. En la riqueza y la pobreza, felicidad. Es un amor que no es nacido del corazón. Por más que intentes separarnos, nunca podrás. Eso. Es un amor que no es nacido del corazón. Por más que intentes separarnos, nunca podrás. Con todo el cariño, con todo el amor. Qué bello es nuestro amor, inmensa nuestra pasión. Qué bello es nuestro amor, inmensa nuestra pasión. Crecida entre las flores, entre la inmensidad. Tu chica enamorada, tu mi amor es la morir. Óyelo. Qué bello es nuestro amor, inmensa nuestra pasión. Qué bello es nuestro amor, inmensa nuestra pasión. Crecida entre las flores, entre la inmensidad. Tu chica enamorada, tu mi amor es la morir. Vamos con Lara. Unidos para siempre. En la buena y en la mala, siempre juntos. Que viva, que viva, que vive el amor. No tendrán casa, pero tienen un hogar sólido. ¡Asu! ¡Qué bonito se goza! ¡Vamos a patearnos! Déjala. ¡Dale, dale ahí! ¡Toma! Para todos los corazones enamorados, tu chica enamorada de Lea Chávez. Bendiciones, Rogelio, bendiciones para ti. Y para toda esa parejita de enamorados, para esos esposos felices. ¡Eva! Esa zapateadita. Estamos bailando, zapateadito, toma tu chela, ponte Lea Chávez, eso sí. Arequipa, Ariragua, cuánto cariño. ¡Eva! Se baila, eso, Eva. La clase, el estilo, el sentimiento, la elegancia de tu chica enamorada. Eva. La llamita desde ahora. Así se baila, eso. Goza la vida, goza la vida. Así se baila, eso, Eva. Nuestro folclore, sinónimo de elegancia. Eva. Uniendo corazones a nivel nacional. Se registra, maestro. Sinforiano Vivanco Ramírez. Chico enamorado. Tremendo chico enamorado. Eva. Desde Huamanquiqui, Ayacucho. Hermoso pueblo, hermoso lugar. Como extraño Huamanquiquia. Eso, vamos. Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando. Eva. Solamente éxitos en una noche sensacional. Eso. Una noche importante para integrar nuestra patria, para alegrar corazones. Gracias al dueño de Santos, sobre todo Rogelio Alfaro Flores. Feliz cumpleaños. Y esta canción es especialmente para ti, y para todos sus invitados, para toda la familia. Gracias por compartir con nosotros una noche de recuerdo y canciones importantes, éxitos, con tu chica enamorada de Lea Chávez. Vamos a cantar, vamos a cantar juntos. Ay, cigarrillo, que el compañero. Baila, baila, baila. Que gastas en mi bolsillo. Dime
la vida. Cuánto sentimiento, cuánto cariño. Perdí las esperanzas de volver a amar, pero llegaste tú y volví a creer en el amor. Lo nuevo, nuevo. Primicia 2022. ¡Hey! El Murillo, el guanchaquito del amor, el artista más completo de los últimos tiempos, desde el Perú para todo el mundo. Sí.
carnavales pe pone con anchipa, de la tierra yo guaracachayo, carnavales pe paseo con anchipa. ¡Ay, sí, sí! Suavecito, movidito, qué bonito. Sí, señor. Por siempre y para siempre, nuestro cantautor nacional, Raúl Argínigo. La mujer que estoy amando, dicen que ya tiene dueño. La mujer que estoy amando, dicen que es amor ajeno. Ay, esta duda me mata, enamorado me encuentro, por su cariño me muero, dicen que es amor prohibido. Ay, esta duda me mata, enamorado me encuentro, por su cariño me muero, dicen que es amor prohibido. Para los pueblos más hermosos del Perú, con cariño, su amigo Raúl Arquínigo. Hoy, mañana y toda la vida. Y para
Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Eso, seguimos con el programa, amigos. Y ahora sí, miren qué bonita estoy con mi pollera. Me encanta, me gusta. Me dice que esta pollera desde ahora se queda conmigo, ¿ah? Y mi sombrerito yacuchano. Y nos encontramos ya con la agrupación Centro Musical Nueva Generación Hijos de Pampamarca, Acocro, Huamanga. Ellos están con nosotros hoy para bailar nuestros ricos carnavales. Vamos a saludar uno por uno y luego pues vamos a bailar los carnavales. Mientras tanto, amigos, vamos a seguir compartiendo el programa. Este programa Trampolín Musical hoy en su segunda edición. Hermosísimas han venido nuestras ayacuchanas. ¿Cuál es tu nombre, mami? Zenobia Gómez. Zenobia, ¿cuánto tiempo ya en esta agrupación? Bueno, un poco tiempo. Poco tiempo, pero ¿cómo te tratan? ¿Cómo te va? Bueno, somos una familia. Ajá. Todos somos unidos, compartimos todo, nuestra alegría, nuestra carnaval, nuestra costumbre. Y aquí pues haciendo conocer nuestra costumbre de Pampamarca. Hijos de Pampamarca son ustedes, Somos Centro ¿no? Musical Nueva Generación Hijos de Pampamarca y con mucho orgullo pampamarquina, ¿no? Con orgullo, entonces la tenemos aquí. Ella es la primera voz, ¿no? Exacto. Antes que empecemos con todo el marco musical, por favor, una partecita nada más a capela, a ver algo que nos quieras cantar chiquitito nomás. Bueno. Hawaii kuaerese kuai pampamarquina macheca mochcane. Hawaii kuaerese kuai pampamarquina macheca mochcane. Yana sombrero poca walicha, carnavales pipure con anchikpa, delantera yo, huaracacha yo, carnavales pipasia con anchikpa. ¡Was! 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 ¡Yes! ¡Was! ¡Was! Muy bien, bravo, fuerte los aplausos, por favor, señores. ¡Qué bonita voz! Una voz limpia, pura, dulce. Me ha encantado, Zenobia, hermosa, gracias. Y bueno, vamos a seguir disfrutando, pues más adelantito nos vas a deleitar con todo el centro musical completito, pero ahora sí vamos a conocer al director. Que se venga por aquí, ¿no, señor director? Que se venga mejor para yo no estar, para no ir allá. A ver, vente por aquí, vamos a conocer a nuestro director. ¿Cuál es tu nombre, papi? Buenas noches, Giovanna. En primer lugar, agradecerte por invitarnos a tu programa. Creo que estamos muy contentos por haber llegado, ¿no? Para dar un poco nuestros temas y demostrar lo que es Carnaval Pampamarquino. De verdad, muy contento de llegar a tu programa, Giovanna. Una vez más, mil gracias. Creo que es hermanos, paisanos, todo para el departamento de Ayacucho, para ustedes, acocrinos, pampamarquinos. Creo que estamos acá primera vez difundiendo lo que es nuestro Carnaval Pampamarquino para ustedes. Ojalá que sea para su agrado de cada uno de ustedes. Estaremos dando en breves momentos. ¿Cómo se siente de poder llegar a nuestro programa? Muy feliz, Giovanna, de verdad muy feliz. Contentos, ¿no? Yo también sí. los veo muy contentos. Pero ¿cuál es su nombre? Me he quedado con Bueno, eso. mi nombre es Escolástico Yamoca Tipas y como dentro del grupo es Sentimiento Pampamarquino, ¿no? Para ustedes. Con cariño, ¿para qué más? ¿Sí o no? Muchas gracias. Muy bien, poco a poco vamos a ir conociendo a todos. A ver, por aquí vamos, véngase un poquito más acá y luego regresa a su sitio porque queremos conocerlo. ¿Cuál es su nombre, papi? Buenas noches, señorita Giovanna. Me llamo Manuel García. Manuelito García, el más guapo, el más churro. Una vueltecita, por favor, queremos conocer. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué significa esto que tienes acá puesto? Para mí es una pollera. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? No, se llama, es una cola, ¿no? Para moverla. Ah, es una cola para moverla. Pero muévelo, pues. A ver, para el público. A ver, por favor, ponche, señor director. Ahí lo está moviendo la cola. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Así se bailan los carnavales en Ayacucho. Gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos a seguir conociendo por aquí, a ver, a nuestros amigos. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Alfredo Quispe. Alfredito Quispe, ¿tú quién tocas la primera, segunda guitarra? Discúlpame que soy ignorante, esto no conozco.
Bueno, la primera guitarra. La primera guitarra, ¿cuánto tiempo con la agrupación? Yo creo como 15 años creo que con la agrupación. Ay, 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 las chicas me preguntan, me dicen, pregúntale, ¿está soltero o está casado? La verdad, porque los ayacuchanos no mienten. Bueno, yo creo que eso lo dejamos para el próximo programa. Ay, ay, ay. Bueno, ¿estás contento? Sí, muy contento y muy agradecido por darnos la oportunidad a usted. Y bueno, pues estamos trayendo acá nuestra costumbre, ¿no? De Pampamarca y Ayacucho, ¿no? Arriba Pampamarca, muy bien, claro que sí. Vamos a seguir conociendo por aquí. A ver, usted véngase por acá. Ahora sí vamos a conocer al otro lado. Arriba los carnavales ayacuchanos. Muy bien, Marina. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Buenas noches. Agradecerle primeramente al canal por habernos dado esta oportunidad. Yo me llamo Gerardo Rodríguez Morote. Gerardo ha venido también guapísimo y también ha traído su cola, pero él ha traído espejos. ¿Qué significan los espejos en tu atuendo? Bueno, los espejos son tradición de carnaval, ¿no? Desde más antiguos siempre ha sido utilizado por los más antiguos, ¿no? De tradición siempre nosotros seguimos utilizando esos espejos, la cinta, todo por tradición. Ay, 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 qué bonito. Muy bien, amigo. Entonces, Gerardo, hoy, ¿tú qué vas a tocar? ¿La quena? Sí, la quena. ¿Desde cuántos años tocas la quena? Bueno, yo desde niño, ¿no? Porque yo siempre he sido la quena, siempre Te llama, en la casa siempre había una quena. Sí. Qué bonito. El día de hoy entonces vamos a disfrutar de tu talento. Muchas gracias. Seguimos gracias, conociendo por ahí al más guapo, el más churro, a ver que se venga por aquí. Ay, ay, ay. Saluditos para Noevichita y su amor Roy con cariño. ¿Cuál es tu nombre, papi? Buenas noches, señorita Giovanna. Mi nombre es Mario Guamaní. Mario Guamaní. ¿Usted cuánto tiempo tiene ya con la agrupación? Sinceramente que nosotros hemos formado esta agrupación ya como 15, 16 años, ¿no? De ese tiempo vienen participando en diferentes eventos, ¿no? ¿Han ganado algún concurso? ¿Han ganado? ¿Qué medallas tienen? Sí, hemos ganado, ¿no? Pero no siempre, ¿no? O sea, no, sí, claro, siempre hay que ganar y hay que perder, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, gracias. El día de hoy vamos a disfrutar de tu talento. Él también ha venido con su quena y ahora sí, eso es bandolina, ¿no? Sí. La bandolina. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Acá vinimos también nosotros con nuestro grupo a hacer conocer nuestra Pampamarca, ¿no? Arriba Pampamarca. Siempre, como ¿Dónde queda exactamente Pampamarca? Está a 1 hora de Ayacucho. Una horita nada más, O sea, así nada nos más. vamos rapidito a bailar los Bueno, yo hago carnavales. 40 minutos, pero ¿Y cuándo se celebra exactamente el día de los carnavales allá? Porque habrá un día Ahora, central, el ¿no? 2 de marzo está el carnaval de Ayacucho. Están celebrando ya Sí, los carnavales el 2 de marzo. Muy bien, entonces todos invitados a seguir celebrando los carnavales. Muchas gracias, maestro. Esperamos que nos toques la bandolina hasta las últimas consecuencias. Y aquí tenemos a la bailarina jovencita. ¿Cuál es tu nombre, mi reina? Noemí Crisóstomo Munguía. Noemí, ¿tú también eres de Pampamarca o has nacido ya acá en Lima? Nací en Lima, pero mi pueblo es Jaroaschoje. Llevas la costumbre en la sangre, ¿no? La música en la sangre en los carnavales. Desde chiquita. Muy bien, qué bonito. Entonces vamos a bailar, amigos. No se diga más, pasamos el micrófono a la primera voz y vamos a romper el hielo, tum, 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 porque vamos con la música, por favor. A ver, ¿estamos listos? Nueva generación, a ver, chicos, la nueva generación, hijos de Pampamarca. ¿Estamos listos, verdad? Sí. Sí, estamos listos entonces. ¿Listo, producción? Sí, ¿no? Estamos listos entonces. ¿Qué tema nos vas a deleitar, reina? Nosotros vamos a dedicar a nuestro costumbre, que vamos a mencionar nuestra falda, nuestro sombrero, todo nuestro instrumento, ¿no? Ay, ay, ay. Muy bien. Vamos entonces con este carnavalito. Marcando. Estamos, ¿cómo se llaman? Nuestras primicias que hemos sacado este año, ¿no? Lo nuevecito, lo vamos a conocer esta tarde. Entonces compartan, amigos, con nosotros la nueva generación, hijos de Pampamarca, aquí en tu programa Trampolín Musical por Amor TV Digital. Música, maestro. ¡Chara, chara, chara!
carnavales pe pasea con anchepa. ¡Ay, ¡sas, sas! Pero vamos por Ayacucho. Cha cha, son hucha gaita.
suene. Quiero escuchar esos aplausos porque se lo merecen. ¡Qué bonito! Centro Musical Nueva Generación, Hijos de Pampamarca. Hoy están con nosotros, una alegría, de verdad, yo lo estoy disfrutando al máximo. Y sé que el público también, ¿no? Gracias por estar compartiendo, amigos. Sigan compartiendo dónde están los ayacuchanos, la gente de Pampamarca, ¿no? Nuestros amigos de Acocros. ¡Qué rico! Pumapuquio, Sigelambras, Cochaní, Parjahuán, Cachuntaca, Pucuil, Sigelambras, a todas las personitas que nos están viendo, porque aquí dicen con Ricardo, Edwin, saludos para ellos, Crisóstomo, saludos para Roberto Mujía, a todos los nos están viendo, saludos a Huamanjocha también, dice, saludos a familia Vladimir Mendoza, Casa Verde, San Isidrinos, carnavaleros. Carnavaleros de corazón, excelente música, nos dice Ricardo Erwin, ¿no? Para Roy, Tineo, también la familia. Para mi bailarín hermosa, está la bailarín del día. ¿Cuántos añitos tienes, mi reina? 17. Está jovencita, es una bebé, ¿no? Una bebecita, 17 años, imagínense, qué bonito que siga pues desde esa edad. Y demostrar también a nuestros hijos que cultiven, ¿no? Nuestras costumbres, nuestras tradiciones. ¿Qué le enseñas, por ejemplo, a tus hijos en casa? Yo me imagino hablar el quechua, ¿no? Sí, como si mi hija no habla, pero sí entiende. Baila, ella baila, pero no está aquí, pero ella es nuestra bailarina, mi hija. Por ejemplo, su hijo de señor escuela también baila. O sea, queremos cultivar nuestra costumbre, nuestro carnaval, la alegría, ¿no? Nuestras tradiciones también. Preciosa, un saludito en quechua, por favor, para todos nuestros ayacuchanos que están allá y seguramente quieren escuchar en su lengua su saludo. Bueno, ya payan ya estamos así, saludo tamandakuni. A veces ñaña y kunaman, turi kunaman, mamá y man, hermana y man, liu ya payan familia, ayacuchano man manda que tu kuisung kuikuan, kai suma programa pikachkaniko, amor neshampi, ojalá jankona psiana kusis hakachkanke chinyuhai kojina, ¿no? Qué bonito. Les cuento que yo no entiendo mucho, pero estoy feliz. Yo no soy de Ayacucho, sí, pero ya me siento una ayacuchana más porque estoy con mi pollero, estoy con mi sombrero y compartir con ustedes me contagian esa alegría, esa emoción. En nuestra tierra hace tiempo saben que llegaron los españoles y cortaron todo. Nosotros no hablamos, yo soy de Huamachuco, que está en La Libertad, nosotros no hablamos casi nada de quechua. Conozco algunas palabritas nada más, pero sí quisiera conocer un poco más de esta costumbre, quisiera aprender un poco más de Ayacucho y de todos los departamentos de nuestro Perú. Gracias por permitirme aprender con ustedes, preciosa. Más bien a ti agradecerte por esta invitación. Sinceramente yo estoy bien contenta de estar en tu programa y difundir nuestra costumbre, ¿no? Y nuestra tradición también, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Y qué novedades? Esto que estamos difundiendo, ahorita estamos cantando, eso es una primicia, ¿no? Es lo nuevo. Sí, con la bendición de Dios, este año hemos sacado nuestras propias canciones. Es nuestra primicia para carnaval, ¿no? Ay, se vienen las primicias. Y ustedes van a estar también en la fiesta de Acocros este año, me imagino, están programados ya para estar allá presentes. Sí, casi mayoría se van para Ayacucho, ¿no? No importa, dice la lluvia, la carretera, igual van. Pasamos porque llegamos a nuestra tierra. Vamos a seguir bailando, seguimos gozando con más canciones, más carnavales, porque tenemos que aprovechar, preciosa. Te tenemos aquí, queremos que sigas cantando porque nos alegras el alma y los corazones de muchos peruanos, ayacuchanos, provincianos y de todos los que disfrutan de nuestros carnavales en casita. Saben que el cariño para los artistas, para nosotros es que ustedes sigan compartiendo y llegar así a más y más corazones, difundir nuestro folclore, llegar a más familias peruanas, a más hogares también y que nunca se pierdan nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Con nosotros está Centro Musical Nueva Generación, Hijos de Pampamarca. Con mucho cariño para el programa Amor. Gracias. Nuestro programa se llama Trampolín Musical, es nuestra segunda edición y ustedes están aquí para tirarnos una patadita, ¿ya? Al final nos tiras la patadita, ¿ya? Ok. Gracias.
Gracias, mi reina. Estamos a través de Amor Amor TV Digital. Continuamos entonces. Y ahora, ¿qué canción nos cantas? Nuestra otra primicia. Otra novedad musical entonces, Centro Musical Nueva Generación Hijos de Pampa Marca. Esto es lo nuevo, Primicia 2025. Música, maestro. Muchacha, carnavales de Chayajaña,
aplausos nuevamente, por favor, a ver el público presente, el público virtual también, cuando ustedes comparten, regalan cariño, regalan amor, compartan para llegar así a más corazoncitos. No, nos gusta, nos encanta llegar a todos esos pueblos, a esos lugares donde están a esta hora, pues, sintonizando la programación de Amor Amor TV Digital. Vamos a llamar al director nuevamente porque queremos saber cuáles son los proyectos, las novedades, qué se viene para el grupo Centro Musical Nueva Generación. Maestro, ¿cuáles son las novedades, lo nuevo, lo que se viene de aquí para este 2025? En primer lugar, agradecerte a ti una vez más, señorita Giovanna. Creo que también invitarte a usted, pues, si ojalá llegaras a nuestra Santa Tierra, que es 2 de marzo, para Carnaval Central. Con tu producción sería encantado verte en el Carnaval de Pampamarquino, ¿verdad? Es una emoción vivirlo, sentirle el Carnaval Pampamarquino allá, ¿no? Y acá en Lima estamos pues en proyecto preparativo para Tiña de Oro, para el 23 de marzo, y asimismo invitarle a todo el público general a sumarse a este grupo, el que desea bailar, el que desea gozarse el Carnaval ayacuchano, Carnaval Pampamarquino. Las puertas están abiertas. El ensayo comienza el 11 de marzo en Paraíso, en la Musa de la Molina. ¿No? Todos los días estaremos ensayando y preparándonos para Tiña de Oro, que se va a realizarse el 23 de marzo. El 23 de marzo no falta nada, está cerquita, y ya esto es un concurso grande, ¿no? Que se realiza y que ustedes están preparando ya. Bueno, ahorita más o menos, ¿cuántos son los integrantes de la agrupación Hijos? Porque ahorita tenemos solamente a los músicos, ¿no? Sí, los bailarines con todo estamos llegando a base de 50 integrantes, ¿no? Y el Tiña de Oro no solamente va a ser con nosotros, sino es con nombre del Centro Poblado Pampamarca, que es nuestro pueblo. Estamos ya contando con un comparsa más que es San Isidro de Pampamarca. Creo que también está en proyecto también Juventud Pampamarca. Invitarle también a Cultural de Pumapuquio, también Huamanjocha, ¿no? A todo el público general que desea participar en este Tiña de Oro, ¿no? ¡Qué bonito! Se vienen preparando entonces para la Tiña de Oro, que será ¿cuándo nuevamente? El 23 de marzo en Estadio Payasca. En el Estadio Payasca. ¿Esto es en el de Payasca o Payasca, acá Santa en Lima? Clara, Santa Clara. En Santa Clara. Ah, ya. Muy bien, entonces quedó listo. Entendido, maestro, se siguen preparando. Nosotros esperamos tenerles nuevamente aquí en nuestro programa, y como estamos invitados, vamos a estar, aceptamos producción, dice aceptamos, coordinamos en interno ya, y estaremos presentes allá en su Santa Tierra. ¿Quién nos recomienda, para el público que quiera ir también con nosotros? Quizás muchos no conocen y se están animando en estos momentos. ¿Qué nos recomienda de la gastronomía? ¿Qué podemos comer cuando llegamos allá? Bueno, en nuestro pueblo, lo que es nuestro pueblo Pampamarca, Cocoro, comida, vas a encontrar pues lo que es yuyo picante, ¿no? Ese es del pueblo. También el puca picante, chicharrón, ahí está sopa de mote, ¿no? Todo, también está arveja picante, trigo picante, o sea, eso es de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, comida, creo que no hay de qué preocuparse. Al por mayor. Allá, cuando llegas al pueblo, comida está para todos, no se dice, no, tú no puedes comer, no, sino para todos. Es el pueblo mismo invita, ¿no? ¡Ay, qué rico! Muy bien, entonces estoy animada, ya producción también, ya hemos aceptado, vamos a estar allá en la fiesta de los carnavales. ¿Cuándo nos vamos a ir? Comienza el carnaval, es el sábado 1 de marzo, está terminando pues ¿La otra semana? 6 de marzo a 7 de marzo, ¿no? Es prácticamente una semana completa, día y noche. Esta semana ya nos vamos, entonces puede ser que transmitimos el programa de allá. Todo puede pasar, todo puede suceder. Gracias por la invitación, maestro. Para nosotros será un honor estar allá, y el día de hoy también estamos disfrutando y viviendo al máximo estos carnavales. Gracias por traernos la alegría. Una vez más quería recalcarle, para Tiña de Oro les invito a todo público general, asúmanse a este grupo por Centro Poblado Pampamarca. Creo que Pampamarca es uno solo, somos diferentes vestimentas, pero el corazón es uno solo para nuestro pueblo. Les invito. Y el proyecto también está para Vencedores de Ayacucho. Si Dios quiera, estaremos llegando para Vencedores de Ayacucho. También creo que es el 31 de marzo. Creo que estamos llegando para Vencedores también con Centro Poblado de Pampamarca, también con Distrito Tambío, también con Acosvincho. Estamos en ese proyecto de coordinación.
Yo sé que sí vamos a lograrle llegar a vencedores Carnaval Rural. Yo sé que vamos a llegar, señorita Giovanna. Y yo también sé que sí, porque le ponen cariño, porque le ponen amor y le ponen corazón. Así que sé que van a llegar muy lejos con esta costumbre, con nuestros carnavales, y me encanta. Así que sea, y sigan así siempre, siempre para adelante. Recuerden que cuando tienen algo que promocionar, una canción, un evento, o quieren visitarnos, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, señorita. No será la Ya. primera ni última vez. Estaremos Muchas volviendo. gracias. Con esto nos despedimos entonces. Déjenos su número, por favor, de contrato, su número, cómo les pueden ubicar en las redes sociales. Bueno, número para contactarnos para el baile concurso es 92-777-6297, ¿no? Escolástico Yamoca Dipas, para servirle cualquier consulta por WhatsApp. Escríbenme, las puertas están abiertas para Tiña de Oro, muchachos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y ahora sí, la voz principal nuevamente. Y se ha cambiado, ahora está de rosado. A ver, está más linda que nunca. ¿Te gusta el rosado? Así es. Saluditos, hay que saludar a la gente, ¿no? Bueno, mandamos saludo a Oscar Rodríguez para Ayapata. Señor Vicente Guamaní, a Reina Guamanchao, Mario Dipas, Alfredo de la Cruz. Voy a mandar un saludo muy especial para mi amor, Paulino Roca de la Cruz, que no está presente. Grábenlo, por favor, está enamorada. Por favor, bien grabado su saludito. Estás enamorada. ¿Cuánto tiempo con tu amor? Uy, ya 25 años. 25 años. ¿Cuál es el secreto para mantenerse así de enamorada? Porque te cuento que yo 1 año, 2 años ya se me fue el amor. ¿Cómo es? ¿Cuál es el secretito? Bueno, creo que no hay secreto, solamente es comprensión, amarse, paciencia, comunicación y darle guaracazos. No, se habla mucho ahora en estos tiempos del respeto. Te cuento que la semana pasada tuve una invitada y me decía, no hay secreto, porque si tú llegas a tantos años es porque has soportado mucho, me dice. E incluso has soportado esto. ¿Es cierto eso? Mentira, mentira. Mentira, entonces sí existe el amor puro y verdadero. Exacto, bueno, ya cumplimos 8 años de casados. Ay, qué bonito. ¿Dónde se han casado? En Ayacucho, en mi pueblo. ¡Qué hermoso! Está enamorada. Que viva siempre el amor, amigos. Entonces, muchas gracias, Reina. Me contagias esa emoción. Yo también ya quiero enamorarme. Cuando te veo enamorada, veo una enamorada, yo también quiero enamorarme. Tienes que ir a Pampamarca para que te encuentres un pampamarquino soltero y que te quiera mucho, pues no. Eso es lo que estoy buscando. Muy bien, entonces, pampamarquinos, allá voy, haremos casting en vivo, no se preocupen. Y nos vamos. Gracias, preciosa. Gracias, amigos. Bueno, voy a saludar a todos los, ¿cómo se llama? A todos los comparsantes. Unión Cultural, Huamanjocha, Juventud de Pampamarca, Renacientes de Acocro, Jecho, Jerocancha, a todos los que están aquí en San Isidro, con mucho cariño para ellos, a todos los sanisidrinos, especialmente a Vladimir, César, Nelly, a toda su familia Mendoza, a mi tío Marcelino Pérez, que es carnavalero, ya viajan, ya pronto, creo mañana ya se van a Ayacucho. Ya nos vamos a Ayacucho entonces a seguir celebrando los carnavales. Allá nos vemos, amigos. Saludito para Huamancocha con cariño. Con nosotros está Centro Musical Nueva Generación, Hijos de Pampamarca, Acocro, Huamanga. Con esto nos vamos, amigos. Que Dios me los bendiga. Sigan celebrando las fiestas carnavaleras. Sigan celebrando y que nunca se pierdan nuestras costumbres. Sigan difundiendo nuestras tradiciones. Esto es tu programa Trampolín Musical y hasta aquí también nosotros con esta canción nos vamos. ¿Cómo se llama el tema? ¿Con qué canción nos vamos a despedir? Un saludito especial también para Sonia Pimentel, para Javanquina de Oro. Ay, se estaban olvidando de la manager. Manager, nos estábamos olvidando. Muy bien, gracias Perú. Entonces nos vamos. ¿Con qué canción nos despedimos?
Bueno, hay un montón de temas. Ay, un mix. Con este mix nos vamos, amigos. Que Dios me los bendiga. Recuerden que el próximo martes regresamos con tu programa Trampolín Musical, con más invitados, con más novedades, con más artistas. Y ustedes también pueden ser parte del programa. Abajito de tu pantalla viene apareciendo el número de WhatsApp para que se puedan comunicar con nuestra producción y sean parte de este bonito programa. Gracias, amiga. Gracias con todos. Muchísimas gracias. ¡Nos vamos! Ay, ingrata,
bravísimo.